Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestro invitado que aceptó esta convocatoria para estar en CNN en la Ciudad de México. Gracias, Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía en México. Gracias por estar en este programa. Gracias, Carmen, por invitarme. Bueno, pues estamos, Pedro, en un momento donde, como hemos aquí hablado con diferentes voces, transitando de un modelo a otro, en un cambio de paradigma, como se ha dicho, del modelo energético y petrolero en nuestro país, con una reforma constitucional que abre de forma muy amplia la posibilidad de inversiones extranjeras y nacionales en el tema energético para México. Se transitó en las leyes secundarias recientemente que acaban de ser promulgadas y en las últimas horas los anuncios que hiciste tú y el director de Petróleos Mexicanos y las autoridades del tema sobre la llamada Ronda 0 y la Ronda 1 y la asignación, digámoslo así, a la empresa mexicana, que a su vez se ha transformado en una empresa productiva del Estado de ser lo que era. Pero déjame dedicar este programa a escucharte sobre qué cosa es lo que acaban de anunciar. ¿Qué cosa es esto de la Ronda 0, la Ronda 1? ¿Qué se reparte? ¿Qué le queda a Pemex? ¿Qué se deja a los inversionistas extranjeros? ¿Y cuál es la perspectiva de las cosas? Así que, si te parece, Pedro Joaquín, estamos en este tema. Cuéntanos qué es esto, qué es lo que se anuncia. Lo que hemos hecho con la Ronda 0 es iniciar la implementación de la reforma energética. Y se empieza por lo más elemental, que es delimitarle los campos en producción y las áreas de exploración que le corresponden a la empresa petrolera nacional, a la empresa del Estado. A partir de decirle a Pemex, te respetamos tus campos en producción, te los reasignamos, digamos, el Estado te los vuelve a dar, te los asigna para 20 años más con una prórroga de 25 para que continúes. Y Pemex también solicitó recursos prospectivos, es decir, áreas para explorar hacia el futuro. Lo que determinó la Secretaría de Energía con la asistencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos fue decirle, de los campos en producción que solicitó Pemex, solicitó aproximadamente el 83% de las reservas posibles del país, las 2P. Te concedo, le dimos el 100%, el 83% de las reservas, esas que tienen el 50% de probabilidades de éxito. Y de recursos prospectivos, que Pemex había pedido alrededor del 31%, les hemos entregado el 21%, es decir, que equivale al 67% de lo solicitado. Con esto se da paso a la Ronda 1. A Pemex le permite el hecho que le definamos los campos, empezar a actuar de inmediato y preparar las áreas donde le va a solicitar al gobierno y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos asociarse, buscar socios que le aporten capital y tecnología. Pemex ya presentó una primera lista de 10 proyectos donde se asocia. Vamos a salir a buscar socio capitalista y tecnológico a través de la licitación pública, y le permite esta situación al Estado mexicano también determinar las áreas que no se le asignaron a Pemex, que pueden entrar ya a la libre competencia en subastas o licitaciones de carácter nacional e internacional. Aún así, Pemex queda muy cubierto, queda con 20 años y medio a un ritmo de explotación de 2.5 millones de barriles diarios. O sea, la viabilidad... ¿Los 20 años son con ese nivel de producción o los 10? Calculado a un nivel de producción de 2.5 millones de barriles diarios, esto da para 20 años para Pemex. Y me estás diciendo que de aquí a los próximos 20 años, Pemex tiene garantizado, el Estado tiene garantizado un nivel de producción como el de 2014, 100%. Así es. O sea, más que garantizar el nivel de producción, son 20 años y medio que Pemex, si no ganara ninguna licitación, tendría campos manteniendo un nivel de producción de 2.5. Si Pemex bajara ese nivel de producción, quizás serían más años.
Y si subiera ese nivel de producción, se acortan un poco los años. Háblame de la ronda 1 y qué se ha decidido al respecto. La ronda 1 que ha prácticamente ya anunciado el gobierno mexicano, lo hicimos ayer, el día de ayer, comprende un área de 28,000 kilómetros cuadrados. Ahí vamos a licitar 109 bloques para exploración y 69 bloques para extracción. Se trata también de una ronda altamente diversificada porque contempla áreas del plegado perdido en las aguas profundas del Golfo de México. Cuando Pemex dice que va a desarrollar 10 proyectos, uno de estos es este y habla de asociarse en lo que le toca a Pemex, es decir, a Pemex se le asigna este conjunto de delimitación de campos de acción, pero anuncia que irá asociado con otros. Anuncia 10 proyectos. 10 proyectos, de lo que le toca, digamos. De lo que le toca. De lo que le toca desarrollar 10 proyectos. Y eso va a ronda 1. Entonces la ronda 1 tiene dos vertientes, donde Pemex va asociado con sus 10 proyectos y la otra parte donde donde el Estado licita abiertamente y donde Pemex tiene que ir a competir si desea algún área o abierto a cualquier otra empresa en igualdad de condiciones. A ver, ese es un tema, Pedro. Ahora, una parte importante es que el diseño de los 10 campos que tiene Pemex, en este sentido, y la misma orientación de la ronda 1 va en el sentido a buscar producción en el corto y en el mediano plazo. O sea, a México le urge frenar la declinación petrolera. ¿Qué racionalidad existe para un país como México que se pretenda acelerar la extracción, monetizar, como dicen, los recursos energéticos, cuando es una reserva estratégica? ¿Qué rango de riesgo hay para efectos estratégicos en un país cuando dice vamos a acelerar la sacada de petróleo cuando tienes garantizado 10 años nada más? Bueno, ¿por qué hacer esto? México tiene a partir del 2004 una declinación muy fuerte de su producción de crudo y su producción de gas. ¿No se refleja así en las finanzas? No se ha reflejado en las finanzas públicas mexicanas porque ha coincidido, por fortuna, con un periodo en que el precio del barril del petróleo se repuntó de $32, $34 a casi $100. O sea que la caída de la producción se esconde con la subida del precio. Eso es, por eso no ha habido, se nota. Pero aún así México dejó de percibir como $20,000 millones en ese plazo que hubiera vivido. Eso compensó que no hubo caída de los ingresos públicos. En México el presupuesto de egresos federal se financia casi en un 35% con ingresos petroleros. ¿En qué punto, Pedro, inicia el declive de la producción y en qué ritmo de aceleración va esta caída? Inicia aproximadamente en 2005, principalmente por la declinación del yacimiento supergigante de Cantarell en la sonda de Campeche, que daba casi el 60% de la producción de crudo del país. Entonces, desde esa fecha al 2012 o 13, el ritmo se suma de 800,000 barriles. Hemos perdido 800,000 barriles diarios. Y también ha habido una caída en las reservas. Entonces, en México por eso tomó la determinación de hacer una modificación de su modelo regulatorio. O sea, necesitamos capital, necesitamos tecnología. Casi 3/4 partes de los recursos prospectivos de México están en aguas profundas, ultraprofundas o en campos no convencionales, y necesitábamos cambiar el modelo regulatorio, pues que se sintetizaba en que Pemex lo hacía todo, lo tenía que hacer solo porque tenía prohibido asociarse, y a donde Pemex no podía llegar porque no se lo permitían sus capacidades financieras o tecnológicas, el Estado se veía imposibilitado de traer otras empresas que le ayudaran a incrementar sus reservas o a subir su producción. Todavía no se tiene noticia abierta de un inversionista o de varios inversionistas que estén formalmente solicitando participar en la ronda 1, ya que se dieron a conocer. Sé que son cosa de horas,
horas, porque acaban, o sea, formalmente se dan a conocer estas medidas, pero uno se puede imaginar que ya puede haber alguien interesado una vez que ya se sabe, es decir, en estas últimas horas ya se tienen delimitados estos campos. ¿Hay o no hay formalmente alguna empresa transnacional o nacional interesada en algo? Hasta ahora oficialmente no nos lo han hecho saber. Nosotros creemos que las próximas semanas vamos a tener noticias al respecto. Lo que sí hemos apreciado es de grupos de inversionistas mexicanos que ante el anuncio de la reforma energética pareciera que están preparándose para participar. Por ejemplo, todos los días. El grupo Alfa, por ejemplo, que ha participado ya en extracción de hidrocarburos en Texas. Tengo entendido que se está preparando para participar. Entiendo que el grupo Carso compró alguna petrolera en algún país de Sudamérica y se entiende que podrá participar aquí. Algunas empresas de servicios mexicanas que quieren hacer la migración a ser empresas operadoras. No sé si es la empresa Díaz Vaz, no sé si el grupo R también lo vaya a hacer. Se habla, por ejemplo, de empresas dedicadas al tema de la televisión. TV Azteca, Televisa, como corporativos y empresas grandes, ¿han manifestado interés en el tema petrolero y energético? Entiendo que el grupo Azteca tiene una división de energía que se llama Grupo Dragón, que ya ha hecho inversiones, pero básicamente en energías renovables. Del caso de Televisa no tengo ninguna información al respecto. El tema territorial, dijiste hace un momento que estos 109 bloques de exploración, 69 de extracción, que es parte del diseño que estará haciendo para la Ronda 1, involucrará 28,000 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Calculas un 30% del territorio mexicano que estaría de una u otra manera involucrado o impactado por el desarrollo de exploración y extracción. Del territorio petrolero mexicano. Del territorio petrolero mexicano. Eso significa un porcentaje del territorio nacional, pero del territorio petrolero mexicano. Todo el Pacífico no es... Es un fragmento importante del territorio. Ajá. ¿En qué condición quedan frente a la panorámica de explotación intensiva petrolera mexicana de los próximos años los tenedores de la tierra? Ese fue un artículo de la ley que se modificó mucho y siempre con la intención de incluir a los propietarios de las tierras. En el modelo regulatorio anterior, la ley de hidrocarburos señalaba un artículo draconiano que iba directo a la expropiación. Declaraba la prevalecencia de la actividad de hidrocarburos sobre cualquier otra y la propiedad social o privada podía ser... Pero la ocupación, eso justificaba el interés público. La ocupación temporal por años, ¿cuántos años? ¿30? La ocupación temporal estará sujeta al contrato de exploración o al contrato de explotación. Que puede ser 30 años. Dependiendo del tipo de yacimiento, pueden ser 20 años. Generalmente van a ser contratos de 20 años o de un poco menos. Mira, trae una amplísima protección. En primer lugar, antes de otorgar un contrato, el gobierno tendrá que hacer primeramente una manifestación de impacto social, no solo de impacto ambiental, también de impacto social. Identificar cuáles pueden ser los efectos sociales de la actividad de hidrocarburos ahí, conocer el régimen de tenencia de la tierra. Si entramos a zonas de pueblos y comunidades indígenas, entonces la ley marca la obligación de hacer la consulta previa, libre e informada, que está en tratados internacionales. Concede a los propietarios de la tierra y a las empresas un periodo de hasta 6 meses días hábiles, que son como 9 meses, días naturales, para ponerse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, habrá mediación gubernamental. Hay flexibilidad respecto a la contraprestación que se pacte. Puede ser ocupación temporal, ocupación superficial, arrendamiento, compraventa de tierras. En fin, este es un mecanismo que se deja abierto a la voluntad de las partes. Se les protege mucho con los avalúos. Los avalúos ya no serán catastrales, serán comerciales, hechos por peritos profesionales independientes. Obligatoriamente la ley señala que el avalúo deberá incluir el valor comercial de la tierra y la plusvalía
que la propia inversión del proyecto le dé a la tierra, además de que se deberán pagar los bienes distintos a la tierra e incluso el lucro cesante por si es afectada la actividad económica que tenía el propietario del predio. Incluso también abre la posibilidad de que en extracción comercial de hidrocarburos exista una participación sobre los ingresos que genere el proyecto, adicionales a una renta mensual. Entonces, el propósito de esta redacción en materia de tierras es no atropellar derechos de los propietarios de las tierras y tampoco desplazarlos, sino hacerlos partícipe de la derrama económica que puede generar la extracción de hidrocarburos en una región. Pedro Joaquín Caldwell, ayer en este mismo programa estuvo Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial, que tú sabes es crítico de la reforma, dijo cosas como que estaba iniciándose la desgracia del país y dijo también algo que me permite preguntarte para cerrar el programa. Estamos, dice Cárdenas, hoy solo hablando de extracción de petróleo, de acelerar el proceso de extraer el petróleo y de no otras cosas. ¿Dónde está el tema de la refinación? ¿Dónde están las fuentes alternativas de energía? ¿Dónde queda lo demás que tendría que tener pues como prioridad también este discurso oficial? Se contempla la posibilidad de que se generen asociaciones en actividades como refinación, como petroquímica. En México se ha vuelto un país muy dependiente en importación de gasolina. Estamos importando ahorita el 45% de nuestras gasolinas. Por ejemplo, productos petroquímicos estamos importando el 65%. Son dos ramas. Ciertamente se habla mucho de la extracción, pero va a venir mucha inversión, sobre todo al ramo de la petroquímica. Yo creo que este es un aspecto que se va a conocer, yo creo que en los próximos meses. Los ambientalistas están muy preocupados por el tema de explotar con fractura hidráulica, el fracking famoso. Al final de cuentas no fueron escuchadas voces diversas sobre el tema y se abre la puerta para una explotación de este tipo que también en el ámbito internacional es muy polémica. Sí fueron oídas las voces de los ambientalistas en dos cosas, sí impactaron en dos cosas muy claras. Se prohibió la exploración y extracción de hidrocarburos en áreas protegidas naturales, expresamente prohibido en la ley. Segundo, se pueden crear, además de esta situación, zonas de salvaguarda que puede decretar el Ejecutivo Federal para preservar zonas ambientales o patrimonio cultural o histórico del país. El tema del fracking me parece que es un tema controvertido, bastante demonizado. Yo creo que México debe de ir al fracking apegado a las mejores prácticas internacionales ambientales, pero no podemos concederle a Estados Unidos esa ventaja. Gran parte de los precios del gas tan bajo que tiene Estados Unidos se deben a su revolución tecnológica del fracking. Me despido, Pedro Joaquín Caldwell, con la parte que te comenté al principio y que tiene que ver con la eventualidad de una consulta popular. México estrena también una herramienta democrática en donde se abre la posibilidad de que se pueda incorporar una o varias preguntas en el proceso electoral que viene en curso para 2015 y se pretende por parte de quienes la promueven que se revierta una reforma con estas características. En el mapa, en el cálculo gubernamental, ¿dónde está la consulta? Bueno, ciertamente los opositores de la reforma han optado por esta vía democrática de la consulta, pero esto todavía tiene que recorrer un trayecto procesal largo y complejo. Primero tendrán que acreditar ante el Instituto Nacional de Elecciones el número de la autenticidad de las firmas y segundo, la Corte tiene que determinar si la consulta popular que establece en la Constitución mexicana muy recientemente, viene de las legislaturas recién llegada, lo que está ahí es un referéndum revocatorio de la Constitución o más bien una consulta de tipo plebiscitario. Y segundo, va a tener que determinar si se trata o no de una materia vedada en la Constitución. Está vedado de consulta popular algunos temas como, por ejemplo, la seguridad nacional, la disciplina de las Fuerzas Armadas y los ingresos y gastos del Estado. Y en ese sentido, esta reforma
un alto contenido hacendario. Hay que recordar que, por ejemplo, 6 leyes del paquete de leyes secundarias tuvo que ser Cámara de origen, la Cámara de Diputados, precisamente porque tenían que ver con este renglón. Y en esa lógica de lo que puede suceder, y no sabemos si ocurrirá, pregunto, ¿qué grado de incertidumbre le inyecta a las eventuales inversiones inmediatas el tema de la consulta? Hasta este momento ningún inversionista nos ha manifestado su incertidumbre por el tema de la eventual revocación. Hasta ahora, hasta este momento. Ahora, yo sí te puedo contestar como ex legislador, porque yo fui de los legisladores que aprobamos la consulta popular. Yo nunca, en ningún momento estuvimos, desde mi punto de vista, aprobando un referéndum revocatorio de la Constitución. Más bien estamos pensando en una consulta de corte plebiscitario, y sí creo yo que esta consulta está vedada constitucionalmente por su gran vínculo que tiene, su gran contenido relacionado con los ingresos y egresos del Estado mexicano. El cronograma de asignación de los contratos de la licitación de Ronda 1 establece que los primeros contratos podrían estarse otorgando en mayo del 2015, entre mayo y septiembre del 2015. Yo creo que para ese entonces ese tema tendrá que estar sabido. Ese elemento que llamas de incertidumbre estaría resuelto. Pues Pedro Joaquín Codwell, esa es la parte que nos falta por saber de este tramo de la historia en lo que corresponde a la cuestión legislativa y jurídica y el andamiaje institucional. Está consumada la reforma energética en México y se echa a andar su instrumentación, y te agradezco que hayas estado aquí para conversar. Gracias. Gracias, Pedro Joaquín Codwell, y nos mantendremos en comunicación. Y a usted, gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana. Esta noche se debaten justamente modificaciones a 2 ordenamientos en vigor. Uno es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el otro, la Ley General de Deuda Pública, que transferirá al Estado el pasivo por jubilaciones y pensiones de trabajadores de Pemex y las correspondientes a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad hasta antes del 18 de agosto del 2008. La discusión en lo general de la última minuta de las leyes energéticas, estuvo marcada por un intenso debate cuando se analizó la posibilidad de que el Estado asuma parte del pasivo laboral de Pemex y CFE. Gracias, senador. El Senado aprobó en lo general el 6º y último dictamen de las leyes secundarias de la reforma energética, que contiene modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. Este documento fue avalado con la mayoría del PRI, PAN y Partido Verde, con 90 votos a favor y 27 en contra. Pero antes se dio un intenso debate que inició cuando se abordó el tema de que el gobierno federal asumirá los pasivos laborales de Pemex y CFE. ¿Por qué no habla con la verdad? Estos pasivos no son de Pemex, y mucho menos de los trabajadores de Pemex. Y esto me parece un acto de mezquindad del gobierno de Peña Nieto y de todos ustedes, sus corifeos, que quieran usar a los trabajadores como chivos expiatorios. Qué rápido se les olvida que una de las iniciativas principales que ustedes suscribieron, que hizo un hombre honorable de la izquierda mexicana, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, era justamente la de solucionar el pasivo laboral de Pemex sin que su planta laboral actual cargara con las consecuencias. Hagamos una discusión en serio. Nuestra propuesta, senador Penchina, fue muy concreta. 4 puntos. Autonomía real de gestión a Pemex. Que la política energética no la definiera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y cuando hablamos de que el gobierno federal asumiera pasivos de Pemex, no nos referimos a los pasivos que derivan de la corrupción, sino de esta ordeña que el gobierno federal ha hecho de los recursos de petróleos mexicanos. El PT dijo que la actual reforma es un atentado a los trabajadores petroleros, lo cual fue refutado por PRI y PAN. Nosotros confiamos y decimos que estos derechos serán respetados. Aquí se ha mencionado de que los derechos de los trabajadores mineros fueron afectados
y que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad también fueron afectados. Pero no fue en esta administración, compañeras y compañeros. Peña Nieto, estamos seguros que le va a cumplir a los trabajadores de Pemex, a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y a los trabajadores de México. Yo les quiero solamente recordar que esta parte, este paquete fiscal, le está dando mayores recursos al Estado y le está dando mayores recursos a los estados y municipios. Y no le está costando a los mexicanos como la reforma fiscal que muchos paleros de ustedes aprobaron con el PRI el año pasado. Un dictamen que cuida proteger los recursos petroleros en beneficio del país, que en sus transferencias busca reglas más equitativas para las entidades que absorben los pasivos ambientales y los riesgos en la producción para hacer de estos recursos un vehículo de transformación, de desarrollo y de modernización nacional. Con aprobación de este dictamen concluye el proceso legislativo de más de 90 días, en donde los senadores debatieron el contenido de las leyes secundarias de la reforma energética, tanto en comisiones como en el Pleno. Durante el debate de las leyes energéticas y poco antes de la votación, senadores de izquierda se enfrascaron en una discusión con el presidente de la Comisión de Energía, David Penchina. Generacionalmente no pertenezco a esa generación, ni soy un agente que pueda ser desacreditado en el pasado de una izquierda confusa que lo ha acogido en sus brazos. Esta generación quiere hacer bien las cosas. Entender el pasivo laboral es tan sencillo como desmentir una premisa reiteradamente establecida aquí para querer herir a nuestros líderes sindicales que aquí han estado dando la cara y votando a favor de la reforma. Tratando de buscar cuáles son las grandes respuestas y descalificaciones o denuncias que hace este grandilocuente senador, no las encuentro. Es realmente un incapaz. Es un incapaz para debatir. No dijo absolutamente nada. ¿Usted quiere descalificar personalmente? Pues yo le voy a entrar también a ese tema. Aquí le puedo venir a decir que el que es incongruente es él. A mí no me han acusado de andar dando dinero para comprar el voto como lo han hecho de él. Desde sus escaños, los coordinadores del PRI y del PRD intervinieron. Le pido, presidente, y le pido a mi amigo coordinador del PRD, a mi amigo coordinador del PAN, del PT y del Verde, que guardemos el orden que hemos venido llevando durante cientos de horas en este recinto. En el mismo énfasis que lo hace el coordinador del PRI, yo le pido a él, a la mesa directiva y a todos los integrantes del Senado que se respete la ley. Lo primero hay que respetar la ley, y aquí el senador Penchina ha sido un violentador de la ley. Bueno, al final los senadores del PRI y del PRD se disculparon mutuamente y solicitaron que las alusiones personales se retiraran del diario de los debates. Sobre el tema de los pasivos laborales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, el dictamen de las leyes, de las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y a la Ley General de Deuda Pública establece lo siguiente. El gobierno federal va a asumir una parte de los pasivos laborales de Pemex y de la CFE correspondientes a las pensiones y jubilaciones. Los pasivos se convertirán en deuda pública siempre y cuando, a más tardar en un año, estas empresas modifiquen sus contratos colectivos de trabajo. Los cambios deberán incluir los regímenes de pensiones para los trabajadores para que sean compatibles de cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro. En caso de CFE, en este caso, se asumirán los pasivos laborales hasta el 18 de agosto del 2008, cuando se adoptó un nuevo esquema de pensiones individuales. El monto de los pasivos de Pemex suma 1.1 billones de pesos, mientras que el de la Comisión Federal de Electricidad es de 500,000 millones de pesos. Se va a realizar una auditoría sobre los fondos de pensiones y jubilaciones de ambas empresas para que a más tardar en un año se puedan fincar responsabilidades penales por irregularidades y actos ilegales que se detecten en el pago de las pensiones. En cuanto a los recursos petroleros, las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria también establecen normas que regularán sus destinos. Bajo la premisa transparencias del Fondo Mexicano del Petróleo, se indica que las transferencias de recursos serán ordinarias y extraordinarias,
También se prevé destinar recursos para 2 fondos sectoriales que son el de CONACYT, Secretaría de Energía e Hidrocarburos, para investigación científica y desarrollo tecnológico en materia petrolera, y para el fondo sectorial CONACYT, Secretaría de Energía, para actividades de sustentabilidad energética. Cuando al inicio del año el ahorro en el fondo sea mayor al 3%, el Producto Interno Bruto del año previo se destinará el 10% de ese ahorro al Fondo para el Sistema de Pensión Universal. Otro 10% va a ser para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación y energías renovables. 30% para fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos petroleros y 10% en becas para la formación de capital humano en universidades y también destinado a posgrados. Además, se van a establecer las reglas para que se destinen recursos a los municipios colindantes con la frontera o los litorales en donde se realiza la salida del país de los hidrocarburos. Vamos a enlazarnos ahora con nuestro compañero Mariano Cruz. Mariano, continúas en el Senado, muy atento a la información que se está generando en estos momentos. Muy buenas noches, adelante con tu reporte. Gracias, Irma, muy buenas noches. Efectivamente, en el Senado estamos a escasos minutos para que concluya en su totalidad el proceso legislativo de las 21 leyes secundarias en materia energética, con lo cual también se cerrará este periodo extraordinario de sesiones en la Cámara Alta. El sexto y último dictamen que se discute es el que contiene las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública. Para este debate, Irma, las reservas de los senadores acordaron dividirlas en 3 temas: autonomía sindical y derechos de los trabajadores, utilización de los ingresos petroleros y política de subsidios de tarifas eléctricas. Precisamente en estos momentos, Irma, se discute ya el tercer tema. Cabe recordar, Irma, que en este periodo extraordinario que inició el 17 de julio, se aprobaron 9 leyes nuevas y se modificaron 12 leyes. En todo este proceso, un dato que ha sido invariable es que los senadores del PRI, PAN y Partido Verde son los que han aprobado estas leyes, mientras que los legisladores del PRD y PT las han rechazado. Esto es parte de lo que sucede en el Senado de la República en estos momentos antes de que termine el debate energético. También te comento que al concluir el debate, los coordinadores parlamentarios pronunciarán sendos discursos desde la tribuna. El jefe del Servicio de Administración Tributaria SAT, Aristóteles Núñez, informó que con la reforma energética, Petróleos Mexicanos estará obligado por ley a presentar sus balances de contabilidad e información fiscal de manera electrónica, como lo hace cualquier empresa. Lo que se busca es que esa institución, esa organización tenga ya no carácter de dependencia, sino de empresa y cumpla con todas las obligaciones que tienen las demás empresas. Núñez Sánchez explicó que entre la información que Pemex debe entregar están los cheques, las facturas, pólizas e incluso los acuerdos de su Consejo de Administración. Durante la Semana del Emprendedor, el secretario de Economía aseguró que el renacimiento de la manufactura es la tendencia en el siglo XXI y un papel importante lo juega el sector energético, área que está cambiando a gran velocidad, dijo. Se anticipa que en algún momento Estados Unidos se va a volver independiente en energía y ya no va a necesitar importar petróleo del resto del mundo, a lo mejor eso sucede en pocos años. Entonces, dada esta circunstancia de la gran fluidez y los cambios tecnológicos en el mercado de energía, era importantísimo que México modernice su marco regulatorio para el sector energético y le ponga a la par del mundo moderno. Para el Banco Mundial, la reforma energética coloca a México en esta área, a la par de los países de América del Norte. La Secretaría de Energía dio a conocer el procedimiento que utilizará para delimitar las áreas que serán adjudicadas a Petróleos Mexicanos a través de asignaciones. Dividido en 3 capítulos, el documento publicado en el Diario Oficial detalla los lineamientos y coordenadas que se tomarán en cuenta al momento de asignar un proyecto, ya sea en mar o en tierra. De acuerdo con lo anunciado este lunes por el presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Energía dará a conocer este miércoles el resultado de la Ronda Cero, es decir, los proyectos que Petróleos Mexicanos podrá seguir desarrollando sin ayudas de empresas privadas, nacionales o extranjeras. Aquí hay que señalar que una vez que se den a conocer estos resultados, también se sabrá qué proyectos podrán ser licitados a través de la Ronda 1, en la cual, esta es otra, inversionistas privados pueden participar, ya sea de forma individual o en asociación con otras empresas privadas o el propio Petróleos Mexicanos.
Y sobre las leyes secundarias en materia energética, senadores del PRD reiteraron que son contrarias al interés del pueblo. Convocaron a los mexicanos a participar en la consulta ciudadana y oponerse a lo que llamaron la entrega del patrimonio energético. Se consideran a las reformas promulgadas por el Ejecutivo Federal del 11 de agosto del presente año como ilegítimas, en tanto no sean ratificadas en una consulta popular por el voto libre y directo de los ciudadanos. Y recordaron en el PRD que la Suprema Corte determinará la viabilidad de la consulta, que se llevaría el mismo día de las elecciones federales del próximo año. Y hacemos votos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien finalmente resolverá en torno a la consulta popular, tenga no solo altura de miras, sino un comportamiento en apego estricto a los derechos que establece para los ciudadanos nuestra Constitución. A través de un plan de acción de 10 puntos, los legisladores perredistas aseguraron que denunciarán los actos de corrupción, malversación de recursos públicos, despidos injustificados de personal de Pemex y CFE y el daño ecológico que se genere a consecuencia de la reforma energética. La apertura del sector energético en México avanza y avanza a pasos acelerados. El gobierno dice no querer perder tiempo y, como se establece en la reforma energética, hoy dio a conocer la asignación en la llamada Ronda Cero de los campos de exploración y explotación designados a la paraestatal Pemex. Cruz Cayaliz con los detalles. La Ronda Cero. El gobierno de México ha dicho que quiere evitar demoras en la apertura energética. Por ello, apenas promulgadas las leyes secundarias de la reforma energética, ha dado el primer paso con la presentación este miércoles de la llamada Ronda Cero. Una deferencia antes de que el sector privado nacional y extranjero entre de lleno en el mercado de los hidrocarburos. El tamaño total del área asignada a Pemex en la Ronda Cero alcanza una superficie cercana a 90,000 kilómetros cuadrados y un estimado de 20,600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente que alcanzan para 15 años y medio de explotación y otros 5 años en superficies de exploración. Así como nuevas... Señalan que después de un riguroso análisis de la Secretaría de Energía, con la asesoría de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se determinó asignarle a Pemex lo solicitado por la paraestatal el pasado marzo, es decir, conservar el 83% de las reservas 2P, que están constituidas por la suma de las reservas probadas más las probables, así como adjudicarle el 21% de los recursos prospectivos relativos al petróleo que puede ser recuperado una vez que se realicen los proyectos exploratorios y comerciales. Así aseguran que se garantiza la viabilidad de Pemex para los próximos 20 años y se sientan las bases para su expansión a largo plazo. Los campos asignados nos permiten garantizar la estabilización de la producción a costos competitivos en el corto plazo y nos abren la posibilidad de asimilar la tecnología necesaria para el desarrollo de los campos en el futuro. El director de Pemex anunció que se asociará con empresas privadas en 10 proyectos que le fueron asignados en esta ronda. El gobierno presentó además el cronograma de instrumentación de la llamada Ronda 1, en el que se ofertarán a empresas públicas y privadas 156 bloques para exploración y extracción de hidrocarburos. Los bloques a licitar a partir de febrero del 2015 representan 28,000 kilómetros cuadrados e inversiones estimadas en $8,500 millones anuales. Y la mayor petrolera del mundo, ExxonMobil, ya tiene interés en algunos campos petroleros en México. Gracias, buenas noches. Una de las mayores petroleras del mundo, ExxonMobil, ya levantó la mano por los campos de hidrocarburos en México. Perseguiremos potenciales inversiones en México que sean competitivas con otras oportunidades alrededor del mundo, dijo la mayor petrolera que cotiza en la bolsa en un comentario a CNN Money.